Enfermedad inflamatoria en las vías aéreas inferiores crónicas. Por lo tanto, si la base fisiopatológica del asma es inflamación, ¿cuál es el tratamiento del asma bronquial? Jocelyn Ramos. Aquí se podría, bueno, aquí se saben usar broncodilatadores para... Pero es que Jocelyn, y les digo a todos ustedes, sigan lo que les estoy preguntando, que yo digo, escucho, el asma bronquial como concepto, yo no te poner enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas inferiores, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento de esa patología inflamatoria crónica en las vías aéreas inferiores? O sea, se va a buscar disminuir la inflamación. Se pueden usar... Pero eso, por eso digo, hay cosas que no requieren nomás. La clase es como para cerrar, de ahí tendrán que leer. Es un proceso inflamatorio que requiere de tratamiento antiinflamatorio. Melissa Viver, ¿cuál es el mejor antiinflamatorio que tenemos o que conocemos? Antiinflamatorio, el ideal que desinflama todo aunque nos haga daño. El antiinflamatorio, el ibuprofeno. Está bien, pero hay unos que son mejores. Juan Pablo Yucta, ¿qué antiinflamatorio en general? ¿Qué drogas son antiinflamatorias? Los corticoides. Los corticoides, está bien los AINES, pero los mejores antiinflamatorios son los corticoides. Tratamiento del asma bronquial, corticoides. Pero no podemos usarlo todo el tiempo porque el corticoide tiene su contraindicación. Entonces, la vía para usar el corticoide en asma bronquial, ¿cuál sería, Sheila Eras? O sea, ¿cuáles serán los medicamentos? O sea, no, la vía, ya me ustedes mismos, tratamiento corticoide. Yo les digo, si uso corticoides siempre da reacciones colaterales. ¿Cuál es el tratamiento que da menos reacciones colaterales que puedo utilizar en asma bronquial? ¿Cuál es la vía? ¿Vía oral, vía endovenosa, vía inhalatoria? ¿Cuál es? Tratamiento del asma bronquial, siempre corticoides inhalados. Quien me ponga otra cosa, le pongo 0. Porque el tratamiento del asma bronquial es corticoides inhalados. Dayana Vázquez. Sí, doctora. Tratamiento de base del asma bronquial. ¿No sería el corticoides inhalado? Es el corticoide inhalado. Ajá. Y doctora, también puede ser los agonistas betados adrenérgicos para aliviar los síntomas. Los síntomas, ya. Entonces, cada vez que yo tengo síntomas puedo usar bronquidilatadores. Pero siempre, ¿qué es lo que debo utilizar siempre, Dayana Vázquez? Los corticoides inhalados. Exactamente. Entonces, cuando tengo una crisis de asma, Dana Arce, ¿qué debo utilizar aparte de corticoides inhalados endovenosos? ¿Qué más debo utilizar? Los modificadores de leucotrienos. No, escucha. Los medicamentos que son para crisis, el primero, o sea que, pregunta de examen, el primero, lo que tengo que utilizar en una crisis se llama bronquidilatadores de corta-acción. Ahí entran los bronquidilatadores, cuando tiene síntomas, cuando es agudo. De mantenimiento, corticoides inhalados, siempre corticoides inhalados. Entonces, cuando es agudo, bronquidilatador de corta-acción. Porque usted se echa y a los 5 minutos dice, uy, doctora, siento un alivio, se me abrió el pecho. De ahí vamos a ver, listo, empecemos. Vamos. Ok, sigue por favor. Bueno, ¿qué es el asma? Vamos a comenzar diciendo que esta es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Participan diversas células y mediadores de la inflamación, que más adelante se los menciono. Está condicionada por factores genéticos que cursan con hiperrespuesta bronquial y obstrucción variable al flujo aéreo. También se calcula que es una enfermedad que afecta más o menos a 300 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, afortunadamente, si tratamos bien esta patología, el paciente puede
evitar los síntomas durante el día, necesitar poca medicación, llevar una vida productiva y físicamente activa, tener una función pulmonar casi normal y también puede evitar crisis. No, si tratamos bien, el paciente tiene que estar normal. Ok, normal. Normal. Cuando el paciente no está normal es porque estamos tratando mal. Bueno, puede ser Crohn. Usted dijo aquí, dijo, condiciona por factores genéticos que cursan con una hiperrespuesta bronquial, que es lo mismo de hiperactividad bronquial. Entonces, ya vimos que el tratamiento del concepto, la verdad, es antiinflamatorio. Y la hiperactividad bronquial, ¿cómo la puedo diagnosticar o medir, Fátima Daniela? Fátima. Sí, doctora. La hiperactividad bronquial, que la compañera dijo como concepto, hiperactividad bronquial, ¿cómo la puedo diagnosticar o medir? ¿Qué conoce de eso? ¿Con qué la podemos medir o diagnosticar? Con una espirometría, ¿no? Sí. ¿Se acuerda? ¿O no se acuerda? O sea, sí, con una espirometría. He escuchado antes. Con la espirometría pre y post beta 2. Entonces, para yo decir que tengo hiperactividad bronquial, ¿qué no me tiene que pasar en la espirometría, Miguel Vergara? Sí, doctora. Ok, tiene que después, una espirometría antes y después de broncodilatadores beta 2, tiene que aumentar en 12% y también tiene que aumentar 200 mililitros. Bien, ¿qué es lo que aumenta? Para yo hablar de hiperactividad bronquial, hago una espirometría y después que yo le pongo salbutamol, que es un broncodilatador, aumenta 200 ml o 12%. Pero ¿qué es lo que me tiene que aumentar? ¿Qué valor de la espirometría? El FB1. Bien, diagnóstico de asma ya lo tiene. Hiperactividad bronquial, la verdad, en la espirometría que me mejora 12%, 200 ml después de la administración del beta 2. ¿Qué más le tengo que hacer a mi paciente? Espirometría diagnóstico de asma bronquial. Espirometría. Sospecho, espirometría, tiene hiperactividad bronquial, que ya ustedes saben, Emily Cedeño. Emily, ¿cómo yo valoro la hiperactividad bronquial o qué en este caso es diagnóstico de asma bronquial? La espirometría. ¿Cómo tienen que pedirla? Post beta 2. Pre y post beta 2. Pre Y post, antes y después del beta 2. ¿Cuánto me mejora usted mismo el FB1 para yo decir que es asma bronquial? ¿Cuánto me tiene que mejorar? 12%. 12%. Héctor Morales. Héctor. Sí, doctora. Para yo decir que mi paciente tiene bronquiectasia, ¿cuál es el método diagnóstico de elección? Disculpe, doctora. Para yo decir que mi paciente tiene bronquiectasia, ¿cuál es el método diagnóstico de elección? Podría ser una tomografía de tórax. Tomografía de tórax. Bien. Angie Orozco. Para yo tener con certeza el rescate de un cultivo microbiológico en neumonía intrahospitalaria, ¿cuál es el diagnóstico de elección? Un lavado bronquialular con broncoscopía. Eso, pero más lavado bronquialular hay otra técnica que es el cepillo protegido. Pregunta. El cepillo protegido. En el cepillo protegido, ¿cuánto me tiene que venir Juan Pablo Yucta para yo decir que esa bacteria que me viene en ese cultivo cuantitativo positivo es responsable de la neumonía? ¿Cuál es el corte? ¿Cuántas unidades formadoras de colonia o UFC? 1 por 10 a la cuarta, creo, no me acuerdo muy bien. No, me pregunta examen, si hubiera tomado la lección, ¿qué me voy a poner? A la 3, cepillo protegido. A la 4, lavado bronquial. Y 1 por 10 a la 5, lavado bronquial. O sea, el cepillo protegido es el más específico, por eso puedo encontrar poquitas bacterias y sé que es neumonía. El lavado bronquial, que es un poco más, o sea, tengo que encontrar más bacterias para poder decir.
Estamos. Sigamos. Bueno, acá los síntomas principales, no cambio. Bueno, los síntomas principales que se les puede encontrar es la respiración sibilante, la falta de aire, la opresión del pecho, la tos, y que estos se exacerban con patógenos, o sea, no patógenos, sino con alérgenos. Por ejemplo, el polvo o así. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la prevalencia, esta patología ha aumentado en todo el mundo, sobre todo en personas de mediana edad, mujeres, porque padecen de atopía. En cuanto aquí en Ecuador, leí que habían aumentado en un 10.9%, más que todo porque las personas no siguen el tratamiento de la manera adecuada. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? El de mantenimiento es corticoides inhalados. Andrés Elgay, ¿cuándo utilizo los broncodilatadores? Cuando hay crisis. Está bien, sintomatología, listo, vamos. Okay. Existen varios factores de riesgo que pueden estar asociados. Por ejemplo, en cuanto a un factor de riesgo del huésped es la atopía o alergia. Hablaba de la menarquía temprana, la obesidad y la hiperrespuesta bronquial. Los factores perinatales, la edad de la madre, la lactancia e incluso el consumo de tabaco por parte de la madre. En cuanto a los factores o del ambiente en el que se encuentra el niño. Los factores ambientales están los alérgenos, ya sean laborales, el tabaco e incluso la contaminación ambiental. Y en cuanto también hay factores de riesgo, entre ellos el paracetamol, antiácidos y algunos antibióticos. Más los antiinflamatorios, más los antiinflamatorios, o sea, hay factores de riesgo y factores predisponentes. Ya le voy a poner de dónde, en GEMA del En GEMA 2020 está eso, doctor. Ajá, factores de riesgo, factores predisponentes. Más que esto está en GEMA, el paracetamol. Y doctor. Factores de riesgo lo ponen al paracetamol como factor de riesgo. Sí, doctora, está ahí. ¿Y los antiinflamatorios no esteroides no están? No, solo está el paracetamol, los antiácidos y los antibióticos. No hay más. También hablaba de una terapia hormonal sustitutiva, pero no decía los AINES. Ay, Alicia, vamos a ver. Pero lo que más puede producir, exacerbar estos cuadros son los antiinflamatorios no esteroides, los antibióticos, de ellos el betalactámico, tenerlo presente. Listo, sigamos. Doctora, disculpe, ¿podría repetir algo que se me saltó, no quería interrumpir? La parte donde había dicho lo de los estudios, que usted dijo que la muestra debía ser en lavado días a la... Es eso, ahí no me quedó bien claro. Pero eso está, chicos, eso está en lo de neumonía que viene en la comunidad y está. Ahí está, hay que leerlo un poquito, ahí está. Lo que le digo es que lo lean. ¿Cuál es el corte para yo decir que, digamos, esa muestra es representativa del proceso infeccioso? Cuando saco en el cepillo protegido, cuando saco en lavado broncoalveolar y cuando saco el lavado bronquial. ¿Cuál es el corte? Pregunta de examen. Sí. Ok, aquí detallamos un poco más de los factores desencadenantes, por ejemplo. Vamos. Los factores ambientales, los atmosféricos sería la polución y algunos vegetales, por ejemplo de árboles, de algunas gramíneas hablaba, de malezas incluso. En los domésticos, los clásicos, en los ácaros, que provienen de los, o sea, se encuentran más todos en los animales. Hablaba por eso que también es importante preguntarle a esta persona si tiene mascotas en casa. Los hongos, virus, en este caso hablaba del penicillium, el aspergillus. En los fármacos, ahí se encuentran los antibióticos, los beta bloqueantes no selectivos e incluso ahí sí están los AINES, doctora. Por eso me confunden, pero y esto no es de... ¿qué? Aquí yo veo beta bloqueantes, AINES, ácido salicílico, antibiótico. ¿Esto de dónde es? Ese es de China. De China. Ay, en GEMA dice paracetamol. Ya voy a revisar bien. Listo, sigamos. Ok, en cuanto a los factores sistémicos,
encontramos los alimentos, que pueden ser alimentos con sulfitos. Hablaban de... Que tiene conservante, todo lo que tiene conservante puede producir sulfito, tartracina. Siga. En cuanto a los factores laborales, están las personas, los más clásicos serían las personas que trabajan con maderas, con metales, o sea, las que trabajan en carpintería, ebanistería, en industrias del plástico, industrias cosméticas, peluquerías, entre otros. Y en cuanto a las sustancias de masa molecular alta, están los de origen vegetal, polvo, harinas, algunos alimentos, como ya se mencionó, los que tienen sulfitos, los hongos, entre otros. Siguiente, por favor. Vamos, fisiopatología, ¿qué es lo que está pasando dentro de la vía aérea? En cuanto a la fisiopatología, es característico, existe una inflamación que afecta a toda la vía respiratoria, que incluye la mucosa nasal y da síntomas como que episódicos. Dice que comienza No, está presente aún cuando los síntomas sean de vez en cuando. O sea, la inflamación siempre está presente. Si yo esté normal, la inflamación está presente. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, va a comenzar por un estímulo, que ya se los mencionó, como pueden ser alérgenos inhalados, infecciones virales, humo de tabaco, medicamentos, aire frío, entre otros. Esto va a producir una activación celular de los mastocitos, eosinófilos, linfocitos T4 y a su vez también de mediadores de la inflamación, como son las histaminas, las interleuquinas, los Se quedó la compañera. ¿Quién más es del grupo? Hola, ¿quién está pasando? Doctora. Ajá. La compañera se quedó por, activación celular. Tenemos la inflamación, histamina, interleuquinas. Ya leucotrienos, prostaglandinas. Tendremos que los cambios en la vía aérea, que van a ser la inflamación de la vía aérea, el edema de las mucosas, las secreciones excesivas y la broncoconstricción. Esto va a causar una obstrucción de la vía aérea. Ya, en fin, la respuesta inflamatoria es media múltiple, por eso no hay un tratamiento exacto y uno hace una combinación de fármacos, porque se activan una serie de células, los mastocitos, los eosinófilos, los linfocitos, los leucotrienos, la inmunoglobulina E, o sea, es una serie de sustancias, de células que se alteran y que producen toda esta cascada inflamatoria. Y al final, el resultado final es inflamación de la vía aérea, edema de la mucosa, secreción excesiva y broncoespasmo. Una de las primeras, la anterior a esta o las dos anteriores a esta. Anterior. Doctora. Ya, un ratito. Si ven este dibujo aquí de la derecha, dice, la vía respiratoria normal, la que está acá, ¿no es verdad? Vía respiratoria normal, yo digo, así tiene que ser, cuando hay bronquiectasis hay dilatación, y cuando hay llama bronquial, lo que hace es que esa vía aérea se hincha. Entonces tenemos lo que dijo la compañera, vía respiratoria estrecha, limitada por el flujo de aire. Los músculos se contraen, oprimen la vía aérea y la pared que está inflamada o engrosada en la vía aérea y hay moco en la vía aérea. Si ven que hay moco en la vía aérea, pared totalmente engrosada y broncoespasmo. Desde ahí, la sintomatología clínica de este paciente, ¿cuál puede ser? Angeli Jaro. Sibilancias, dificultad respiratoria. Sibilancia, porque tiene una zona estrecha. Sibilancia y tiene mucho moco, toda expectoración, etcétera. Listo, sigamos. Dayana, siga, sí, ya está. Ah, no, usted era la compañera. Carla. Vamos. Hola, compañera, creo que ya volvió. No sé, o sea, entendí que se le fue el internet de la computadora, no sé si... Bueno, listo. Sigamos entonces. Ya. La siguiente. Ya, las células inflamatorias que van a estar implicadas en el cuadro clínico del asma van a ser, como ya se mencionaron, los linfocitos T, los mastocitos, eosinófilos, neutrófilos,
células dendríticas y macrófagos. El mecanismo de obstrucción de la vía respiratoria va a ser dado por una constricción del músculo liso bronquial que va a ser como respuesta a los múltiples mediadores y neurotransmisores con efecto broncoconstrictor, en un edema en la vía respiratoria debido al exudado microvascular en respuesta a los mediadores inflamatorios, la hipersecreción del moco y los cambios estructurales de la vía respiratoria. Sí. Ya, cuando uno no utiliza corticoides inhalados, ahí hay cambios estructurales en la que la pared de la mucosa se remodela. Entonces, yo si tengo un niño que tengo diagnóstico de asma y no le doy corticoides porque la gente tiene miedo, con el paso del tiempo, esa vía aérea de la membrana basal se remodela, cambia, se engrosa, se fibrosa. Entonces ya ahí el asma bronquial ya se entra a comportar como un EPOC. Entonces por eso es que hay cambios estructurales, porque inicialmente siempre hay inflamación y nada más. Y va y vuelve, se inflama y vuelve, aunque esté desinflamado, pero cuando hay cambios estructurales, cuando no utilizo corticoides, debiendo utilizarlo, la vía aérea se engrosa. Entonces ahí sí, realmente ya se comporta en un momento como asma de difícil manejo o como un EPOC. Tenerlo pendiente. Y si es un EPOC, el FB1 no mejora, el FB1 está fijo. Listo, diagnóstico de asma bronquial. Ya, en el diagnóstico tendremos el siguiente diagrama de flujo, que consiste en que si el paciente, primero debemos ver si el paciente tiene síntomas respiratorios y si estos son típicos de asma. Si lo es, se realiza la evaluación de la historia clínica, el examen físico, que es esto ya para el asma, en el cual se deben encontrar sibilancias en la auscultación, y en ocasiones se puede ver una obstrucción nasal en la radioscopia anterior y una dermatitis, un eczema. Ya. También puede haber dificultad respiratoria. Porque no todo cuadro de asma tiene alergia, pero se asocia bastante. O sea, no todo alérgico es asmático, ni todo asmático se asocia con la alergia. Pero generalmente un gran porcentaje de veces la alergia y el asma van de la mano. Entonces la alergia puede tener rinitis, eczema, pero van muy de la mano. Entonces a un paciente le pregunta, señor, ¿tiene síntomas, tiene sinusitis, tiene rinitis, se le tapa la nariz? O sea, si nos dice sí, nos vamos más apuntando que puede ser asma. También puede presentar disnea, dificultad respiratoria, tos o presión torácica. Ya. Si todo esto se ve en la historia clínica y en el examen físico, se debe realizar una espirometría con prueba de reversibilidad, es decir, utilizando los broncodilatadores, y si los resultados de esto, que va a ser la hiperreactividad, que sería un BF1 mayor al 12%, mayor a 200 ml, se va a diagnosticar que es asma y se debe tratar. Si el resultado es no, se debe repetir en otra ocasión y se debe gestionar otras pruebas, y si se confirma el diagnóstico si no se confirma el diagnóstico de asma, se debe considerar una prueba terapéutica para diagnóstico más probable, o se debe realizar más investigaciones. En el caso de que hay una urgencia... Un ratito, que aquí sí es clave, les voy a preguntar, aquí es clave la historia clínica. Porque está bien, yo siempre digo fiebre, toda expectoración, puede ser tuberculosis, bronquiectasia, neumonía, aspergilosis. Pero aquí no tengo fiebre, aquí puedo tener tos y puedo tener expectoración. Entonces me alejo de la parte infecciosa un poco. Entonces, un ratito. Yo digo, ¿cómo yo? Porque el asma es diagnóstico clínico y espirométrico. Entonces, ¿qué yo me hace orientar que mi paciente puede tener asma bronquial? Son preguntas clave. Dejen compartir un ratito la compañera que le voy a preguntar. Que no estoy compartiendo. Ya, listo. Angie Orozco, Angie. No está. Sí. Estaba teniendo problemas de conexión con la compañera, pero sí está en la sala. Ya. Dayana Arévalo. Sí, doctora. Paciente, 48 años,
que llega disneico a la emergencia del hospital o al centro de salud donde ustedes están. Claro, disnea puede ser cardíaco, tromboembolia, derrame pleural, neumonía, infarto agudo de miocardio, edema agudo de pulmón, fibrosis, un millón. Pero yo digo, ¿cómo nos orientamos para saber si es asma? Porque usted dice, uy, creo que me huele que sea asma. ¿Qué preguntas le hago que me lleven a mí a pensar que puede ser asma? En la parte clínica uno tiene que rápidamente pensar, luego le haré yo la espirometría, estoy llegué en la noche, 2 de la mañana y tengo que ver, ¿qué más? Le falta el aire. ¿Cómo vamos cerrando para ver qué es? ¿Qué preguntas le tenemos que hacer? Doctora, eso está en las diapositivas más adelante. Está bien. Carla. Allá. Pienso en ti, no la veo. Aquí. Lo que pasa es que esto que le estoy preguntando no es ciencia. O sea, esto está bien, ya medio lo vine medio escuchando, tal vez en clínica, tal vez en semio. Entonces, esto es medio básico, ¿no? Pregunto yo de nuevo. Espera que voy a buscar a la compañera. Dayana. Sí, aquí estoy. Sería, porque había nombrado que pacientes que tengan asma pueden tener antecedentes alérgicos. Eso, entonces usted, bien, ¿qué le pregunta? Eso, ¿qué le pregunta? Si es que ha padecido de algún problema alérgico, puede ser rinitis. Eso. Está bien, eso. La pregunta es, señora, ¿usted tiene rinitis? A veces uno los ve y están mocosos. O sea, recargada la nariz. Y si no, usted ha tenido rinitis, ha tenido sinusitis anteriormente, ha tenido algún eczema, está bien. Si le dicen sí, tenemos un punto para asma. Darling Maruri, ¿qué más le pregunto? 2 de la mañana viene el paciente disneico, él ni sabe nada, ya la compañera le preguntó. Por ahí viene la compañera del familia y dice, sí, él sí siempre sufre como de sinusitis, un punto para asma. Darling Maruri, ¿qué más le pregunto? Podría preguntarle a qué es alérgico el paciente. Yo le digo, uy, no, yo no sé, yo solo sé que siempre se me está hablando y creo que al frío o al cambio de temperatura. Como que eso. Está bien, ¿qué si tiene una hora específica en la que se le exacerba el cuadro. Pero es que sí, como estoy ahorita con esta disnea, primera vez que me da, nunca me he puesto así. ¿Qué más le pregunta? Darling. Un ratito, Carlita. El paciente viene de 2 de la mañana, 48, 50 años, solo sabe que se ahoga. Está bien. Pero uno rápidamente tiene que hacer unas cuantas preguntas claves para orientarnos, porque puede ser un infarto. Está bien, 52 años, pongámosle diabético. Puede tener un infarto. Es más, los alérgicos pueden infartarse. Entonces, ¿qué pregunta le hago a mi paciente? ¿Qué pregunta le hago a mi paciente? ¿Qué más usted espera preguntar para orientarse para asma bronquial? Puede ser qué medicamentos haya tomado para aliviar los ¿Qué síntomas. medicamentos haya tomado? Está bien. El paciente, uno tiene que preguntar, sí, ¿sabe qué? Hace tiempo me mandaron esos aerosoles y cada vez que yo me pongo el celestito, ese que se llama salbutamol, siento que el pecho se me abre. Un criterio de asma. Criterio para tener claro, solo que mejora con beta 2 es asma bronquial. Un infarto no va a mejorar con beta 2. Está bien. Para yo orientarme si asma bronquial. No sé si ya la mencionaron, pero la duración de los síntomas. O sea, duración de los síntomas. Mucho tiempo con ¿Cómo por ejemplo? Tiene mucho tiempo con la disnea y esta sensación de que está oprimido el pecho, como suelen decir.
ya es más de 3 días o más de algunas semanas, ya no se podría pensar en asma, sino, no sé, un proceso tipo una realización de bronquiectasia. Ya, un ratito, un ratito. Usted decía, está bien, claro, por ahí, si alguien me dice, tengo varios días con dolor, está bien, pero tengo varios días con dolor. Hasta ahí me puedo confundir, ¿ah? Porque el broncoespasmo da dolor y una isquemia puede darle dolor, está bien, no dura muchos días. Una bronquiectasia, me tendría que decir voto flema de años de evolución, entonces me alejo de bronquiectasia. ¿Qué otra pregunta, Ronnie Vera, es medio clave? Ya la pregunta clave es si ha tenido síntomas atópicos, rinitis, sí, tiene, ¿verdad? Ahorita estoy contando. Otra pregunta clave, sí, me ponen salbutamol y mejoro, da para asma. ¿Qué otra pregunta tiene que hacer, Ronnie? Ahí habría que ver, examinar el factor de que exacerba, que haya crisis como tal, porque ya estábamos diciendo que... Sí, ¿cómo le preguntan? Si, ¿qué estuvo haciendo en las horas anteriores? Por ejemplo, si estuvo haciendo ejercicio, si qué comió, si todo ese tipo de cuestiones, si ha estado después, en qué ambiente ha estado. O sea, un poco es claro, y ahí uno tiene que ir cerrando, porque igual el ejercicio me puede dar un infarto. Comió un reflujo gastroesofágico. Pero exactamente esto, cuando los pacientes dicen, doctora, cada vez que viene esta época de febrero, a mí se me cierra el pecho. O sea, que yo siento que empieza en invierno las lluvias y siento que el pecho se me cierra. ¿Sí ven? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tengo que hacerle ahorita? Sí, Carlita Villavicencio, vamos. Una típica pregunta son los pitidos, que es algo de las sibilancias, que el paciente le dice no es que exclusivo. Ya, no es exclusivo. El tromboembolismo, la insuficiencia cardíaca pueden silbar. Pero hay una pregunta que es clave. Antes, usted se olvida. Si es fumador. Exacto. Si es fumador, uno se aleja de asma, se va para el box. Si desde la niñez le dijeron que era asmático, está bien. ¿Cuántas veces le dan? Me da una vez al año, o me dan 2 veces al año, o por el momento estoy mejor y vuelvo. O la otra, después que tengo una gripe me queda este cuadro como 15 días, un mes. O sea, ahí uno va cerrando, señor, le han dicho que es asma, uy, no sé, ya, pero esto me da todos los años le da lo mismo, sí, y luego mejoro con el salbutamol, es asma, y aparte soy rinítico, es asma, y aparte ahorita realmente que fumigaron por mi casa se me cerró el pecho. Asma bronquial. Entonces, aquí en asma bronquial interviene mucho la parte clínica, las preguntas que uno le haga. Claro, está bien, ahí 2 de la mañana en plena crisis no le voy a mandar a hacer una espirometría. 2 de la mañana tengo que descartar si la sibilancia que tiene es respiratoria o es cardíaca. Y si es respiratoria, un poco va. ¿Fumó? Está bien, me alejo, no fumo. Está bien, se exacerbó porque estaban pintando, ok, me voy para asma. El dolor es súbito, opresivo de una manera, ok. Si tiene antecedentes riníticos, uno se va por eso, etcétera. Entonces, la parte clínica aquí juega un papel bien importante. Continuemos, Carla. Doctora. ¿Qué? Tengo una pregunta. Dígame. Pero un paciente mayor, o sea, ¿puede debutar los síntomas en un paciente mayor sin haber debutado en la niñez ni nada? Es más frecuente que la gente diga que tuvo antecedentes de la niñez, es lo más frecuente. Un 20% pueden debutar a la edad madura, 30, 40 años, y un 25% pueden debutar en la edad mayor de 65 años. No es frecuente, pero suele presentarse. Entonces, por ahí uno, está bien, uno dice, uy, no, dolor precordial, primera vez en la vida, a los 60 años, imposible. Viene el cuadro clínico. Sí, yo tengo mi hermana sufre de asma bronquial. O sabe que fue ahora, realmente empecé
como un moco en la nariz, y ahora que terminaron de pintar la casa, tengo el pecho cerrado. Entonces, bueno, ahí entra uno el diagnóstico diferencial, ir viendo. Ahora, si me dicen, no, nunca tuve nada y ahora se le cierra el pecho, ya tenemos que hacer radiografía, electrocardiograma, ecocardiograma. Ahí estoy hablando en el área de emergencia. Porque un tromboembolismo pulmonar sirve igual que un asma bronquial. Ah, no, hay una diferencia. El asma bronquial tiene una sibilancia expiratoria. Una estenosis glótica tiene también una sibilancia inspiratoria. Entonces hay que examinar, ver los síntomas, ver el electrocardiograma, ver otras cosas que me lleven a alejarme de la parte cardíaca y acercarme a la parte respiratoria. Está bien, listo. Sigamos, Carla. Ya. No sé quién comparte. Daniel estaba compartiendo. Ya, Ya, vamos. la siguiente. Ya, entonces tenemos las características que se van a utilizar para diagnosticar asma, son los antecedentes, si las personas manifiestan alguno de estos síntomas, sea la sibilancia, la disnea, la operación al pecho y la tos, si aparecen de forma variable a lo largo del tiempo y varían en intensidad, si empeoran o aparecen en la noche o al despertar, si se desencadenan por el ejercicio, por alérgenos o por el aire frío, y si empeoran o aparecen con infecciones virales. También se debe ver la limitación del flujo de aire expiratorio por la espirometría. Cuando el FEP es bajo y se documenta que el cociente FEP1 FBC está por bajo del límite inferior de lo normal, y que sería a 0,75 o el 75 al 80% en adultos y el 85% en los niños. Ya. También se debe de ver si cuando se da broncodilatadores, si hay el FEP1 va a aumentar más del 12% y el 200 ml con respecto al valor de referencia previo, y en niños es el valor... Ya, niños no, luego en niños no. Luego ven niños. Ya. Entonces ahí está un poco, la verdad. Yo les digo, si yo les pongo un ejemplo, no le voy a tomar aquí síntomas que se encargan así. Les puedo poner un ejemplo, un caso clínico, un niño de tal edad que presenta tal cosa, etcétera, etcétera, un paciente fumador, etcétera, etcétera. O sea, tener en cuenta todo eso, y la espirometría no la hago en la guardia. Uy, no, la espirometría lo hago cuando va al consultorio. Entonces, en la guardia hay diagnóstico diferencial y tratamiento. Luego definiré bien. Listo, sigamos. Lo siguiente. Las preguntas claves son si ha tenido pitidos en el pecho, si tiene tos, más que todo en las noches, si tiene tos, pitidos y dificultad para respirar en algunas épocas del año, el contacto con los animales, con plantas, el tabaco o en su lugar de trabajo, si esto aparece cuando luego de hacer ejercicios de intensidad moderada o aumentada, si los resfriados duran más de 10 días o le bajan el pecho, si ha aumentado, si cuando utiliza medicamentos inhalados los síntomas se alivian o se disminuyen, si tiene algún tipo de alergia o si algún familiar tiene ya sea un diagnóstico de asma o tiene una alergia. Ya, siempre eso, ustedes búscanlo como un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Paciente de tantos años que tiene la mamá, el papá, que está asmático, que ha utilizado Salutamol, porque así voy a preguntar, listo, con esta diapositiva nos vamos. Dígame usted, yo le digo una cosa, ahí está, primer cuadro de una diferencial es EPOC, fumador, generalmente alguien decía, se presenta a los 60 años, nunca ha tenido sinusitis, no, él no sabe si la mamá o papá tengan asma, o sea, los hermanos. Los síntomas de un año acá siempre están presentes. O sea, en el EPOC no me dice, yo tengo una vez al año. En el EPOC me dice, doctora, ¿sabe que este último año yo siento que me empiezo a cansar? Y pasa más el tiempo y me canso más. Y ya ahorita vine porque no puedo. ¿Sí ven? El asma tiene episodios malos y luego anda bien.
El EPOC no, el EPOC viene. Me dice, doctora, la verdad es que tengo 2 años que no mejoro, que subo la escalera y me canso y ahora me canso más. No, hoy no me pongan otra. En cambio, el asma es periódico, ¿no verdad? Varía con la obstrucción bronquial. En el asma sí mejora 12%, en el EPOC no me tiene que mejorar, y respuesta al urticórico es bueno. Ahora sí, dígame usted, no los síntomas, pero dígame la diagnóstico diferencial, digamos, en general. ¿Con qué hago mi diagnóstico diferencial de asma bronquial? ¿Cuáles son las otras patologías posibles que pueden ser? Otras patologías de... Las tiene acá, que no son asma, ¿con cuál hace usted un diagnóstico diferencial? Ahí están. Que con fibrosis quísticas, bronquiectasias. Eso, ajá. Tromboembolismo pulmonar, enfermedad de parénquima pulmonar, insuficiencia cardíaca, obstrucción laríngea inducible, un cuerpo extraño que se haya inhalado, bronquiectasias, por una bueno, ya dije eso, hiperventilación, ya eso más que todo, pero en el POC más que todo se menciona más adelante que se sospecha en pacientes que son fumadores, pacientes que son añosos, y se menciona algo sobre un síndrome de asma EPOC. ¿Quién cree usted que tiene el síndrome de asma EPOC? Dígame un ejemplo, 2 ejemplos me puede decir. Y con eso nos vamos. Sí, es verdad. No, en la parte práctica a veces no es fácil. Uy, tiene EPOC o tiene asma. ¿Quién puede tener un síndrome de asma EPOC? Un paciente que sea fumador, que tenga más o menos 40 años y tenga por ejemplo, esté en un trabajo en el cual tenga un alérgeno que le cause asma. ¿Podría ser? Está bien. Podría ser un paciente de 40 años que de vez en cuando tiene rinitis, que es fumador y aparte está en un trabajo de pinturas que puede desencadenar un cuadro de asma bronquial. Podría ser. ¿Quién más? ¿Qué otro ejemplo? Deme usted mismo de alguien que yo puedo decir que tiene algo. Hablé de eso. De un paciente que que ya es adulto mayor, presenta como diagnóstico de base ha sido fumador y presenta EPOC y por ejemplo tiende a tener alergias o el cambio de clima le afecta. Está bien. Y también el otro típico es aquel paciente, doctora, yo fui asmático desde niño. Sí. Sí, fui asmático desde niño, pero ahora, está bien, por ahí trabajé en el ingenio Valdés, por decirlo. No fumo. Trabajo en un ingenio con la quema y la zafra y todo. Y doctora, y yo tengo un tiempo que solo el pecho se cerra, me han dado corticoides, me han dado sobreanquilatorios y no me resulta nada. ¿Recuerdan ustedes que el tratamiento del asma es corticoides inhalados y aquel paciente que no los usa remodela su vía aérea y se comporta como un asma? O aquel niño que es asmático que no utilizó la medicación, porque no se utiliza, en la edad adulta, está bien, si tiene algo que lo gatille peor, y si no en la edad adulta, se remodela la vía aérea porque nunca usó corticoides, nunca desinfló la vía aérea y se comporta como una patología no reversible, porque el asma es reversible, el EPOC es parcialmente reversible. Entonces, eso de ahí estamos pensar en asma bronquial. Chicos, nos quedamos ahí. Creo que falta. ¿Tiene algo más en método diagnóstico? Más. Y creo que la parte de niños. ¿Qué falta? El diagnóstico de asma bronquial. Ajá. Pero más que eso, pero eso es bien explicadito. ¿Qué es la variabilidad del picoflujo? ¿Qué es el óxido nítrico? Aunque sea en chiquito para entenderlo. Bueno, la respuesta a los bronquidilatadores, esa prueba de glucocorticoide no la hacemos. Después de eso, ¿cómo encaramos el tratamiento? Fármacos aliviadores, fármacos controladores,
los nombres de los fármacos, las dosis que se utiliza, la escala de tratamiento de acuerdo a la fase intermitente, persistente, leve, moderado, severo, y luego crisis de asma también. Y si puede empezamos con EPOC. La clasificación de la gravedad. Sí, eso de memoria, pero díganmelo como un caso clínico, si no leer. Ustedes están aquí y luego se olvidan de todo. Entonces, dígame, intermitente sería ¿quién? Un compañero de ustedes. ¿Quién de ustedes ha tenido asma en la niñez? Yo, doctora. Nadie. Yo. Ya, ¿y ahorita cómo está? Yo estaba controlada. Mi última crisis, después de como 7 años que no me habían dado, me dio... Entonces, ¿usted qué asma tiene? Y me van a decir su mayor, ¿es intermitente, persistente leve, persistente moderada, persistente severa? Intermitente. Intermitente porque por ahí, si ahorita le da una lluvia, probablemente se le puede cerrar el pecho, pero luego mejora rápidamente. Entonces, intermitente. ¿Qué es persistente leve? ¿Qué es persistente grave? ¿Y qué es persistente severa? Listo, chicos, nos vamos. Próxima clase, seguir la lección entrando, terminamos asma y empezamos EPOC.